Eli Domínguez Hernández, acá de Toluca, La Bella. Comienzo saludando. Muy buenos días, Adriana Mejía del Distrito Federal, Areli de Pachuca, buenos días, Arnulfo de Veracruz, buenos días, Celia, ¿de dónde nos escuchas, Celia? Y hoy sí nada más, ¿de dónde nos escuchas? Porque no nos vemos. Consuelo de Reynosa, muy buenos días. Fátima, ¿de dónde nos escuchas, Fátima? Guillermo, buenos días, Distrito Federal. Gustavo de Tepatitlán, buenos días. Hugo de Guanajuato, muy buenos días. Ingrid de Toluca, hola Ingrid, muy buenos días. IVT, ¿quién es IVT? Permítanos identificarte. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? José de Jalisco, muy buenos días. Leti de Sonora, buenos días. Luis, ¿de dónde nos escuchas, Luis? Luz María Hidalgo, buenos días. Maricruz de Veracruz, muy buenos días, ¿cómo está? Mayer, amigo, buenos días, ¿cómo estás? Rodolfo Flores de Chihuahua, muy buenos días. Rosalia de Veracruz. Sandra, Distrito Federal. Sergio de Reynosa, muy buenos días. Adriana, buenos días. Consuelo, buenos días. Gildardo, ¿de dónde nos escuchas, Gildardo? Fátima de Orizaba, muy buenos días a Orizaba, desde Tapa. Gildardo, desde Tapa, buenos días. Rodolfo de Chihuahua, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy a platicar un poco respecto de fiscales 2016. Como sabemos, allá en el 8 de septiembre del 2015, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y ley de egresos. No se ve muy claro, de hecho no se ve, Gildardo. ¿O ya se ve algo? Esta iniciativa de ley de ingresos, recordemos que es una obligación del Ejecutivo Federal entregar al más tardar el día 8 de septiembre de cada año. ¿Esto quién lo dice? Pues la Constitución en su artículo 74. Ahora, en materia de contribuciones, es la Cámara de Diputados la primera quien debe aprobarla. De ahí debe de nacer. ¿Por qué? Porque se entiende que la Cámara de Diputados es el pueblo, es quien nos representa. Entonces, al final de cuentas, si eres tú quien decide qué leyes queremos, y eres tú vía al representante que tú nombraste, a esa persona que creíste capaz de que te iba a representar, ellos son quienes eligieron. Entonces, pues, al final sí fuiste tú. Pasa a la Cámara de Diputados en este proceso legislativo y se presentan reformas a la ley del impuesto sobre la renta, al Código Fiscal, ley de IEPS, a la Ley Federal de Derechos de Autor, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. No tengo video, Gildardo. Algo sucedió con la cámara que no tenemos aquí forma de vernos. Pero hoy es radio escucha. Ok, entonces se presentó y pues ya fue turnado a la Cámara de Diputados, la cual se lo manda a su comisión el día 18 de octubre. Se vota el día 19, lo vota el Pleno de la Cámara de Diputados, se manda a senadores. El día 28 la comisión de la Cámara de Senadores lo vota, y ese día el Pleno del Senado también lo vota, se lo manda a diputados, y diputados el día 29 de octubre dijo, pues como ya lo habíamos platicado, pues queda totalmente aprobado. ¿Qué modificaciones le hicieron? Pues quién sabe, pero vamos a aprobarla ya. ¿Para qué nos esforzamos ahí tanto? Y el día 18
de noviembre, es decir, hace 2 días, ya salió el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación respecto de estas reformas. ¿Qué trae de nuevo? ¿Qué reformas traen? Básicamente esta reforma lo que busca es promover el ahorro. ¿Qué es lo que se busca entonces con esto? Que nosotros estemos depositando dinero para que ese dinero sea utilizado también para echar a andar esta economía. Entonces tú guardas, el beneficio que tienes es que es deducible y ayudas a la economía a que haya más dinero que se pueda mover cobrando ahí ciertos intereses. ¿Qué movieron entonces? Pues hay una apertura allá en la ley del impuesto a la renta respecto de los ahorros. En cuanto a, en el caso de deducciones personales, recordemos que hay un artículo 185 en el título séptimo que es de los otros estímulos, y allá nos permite deducir 152,000 pesos en una cuenta especial de ahorro. Hasta el año 2015, es decir, hasta este año todavía, esos 152,000 pesos están topados con el límite del 151 último párrafo, que nos dice que vas a poder hacer deducible en deducciones personales lo que sea menor, el 10% de tus ingresos o 4 veces el salario mínimo. Entonces estábamos topados aproximadamente a 94,000 pesos, incluidos los 152,000 que nos hablaba el 185. La reforma es que ya no se incluya ese 185, es decir, vas a tener, esta deducción personal incrementa a un 15% o 5 veces el salario mínimo. Adicional, vas a tener tu artículo 185, es decir, otros 152,000 pesos. También vas a tener los donativos libres y tus colegiaturas. Todo ello no computará para este 15% para el 2016. ¿Qué busca? Fomentar el ahorro. Bueno, también se incrementó el deducible en automóviles. Hasta el 2008, recordemos, había una deducción de 300,000 pesos. Lo bajan casi en un 50% y nos dejan la deducción a partir del 2008 en 175,000. En 2013, en la reforma para el 2014, se disminuye de 175,000 a 130,000 pesos. Queda 2014, 2015 y la reforma para 2016 es que esos 130,000 suben a 175,000 pesos. Entonces, pues vamos a poder ya adquirir un automóvil de un valor superior para respetar ese límite anual o ese límite que nos dice el 36 segunda fracción, que son 175,000 pesos para el año 2016 en adelante. ¿Qué más tenemos? Se adiciona ya en materia del título 2, capítulo séptimo, de los coordinados. En la reforma fiscal 2014 hubo un reacomodo allá de regímenes y el sector de autotransporte se quedó fuera. Dejaron solamente a los coordinados, y recordemos que allá el coordinado es todo aquel que administra los bienes, el activo fijo. Ellos son quienes podían tributar en el capítulo séptimo, que es de los coordinados. Oye, y entonces los autotransportistas, los transportistas, ¿en dónde van a quedar? A ellos se les mandó entonces al régimen general. Después vino una resolución miscelánea que dio la oportunidad de que pudiesen tributar en el coordinado. Hoy, para el 2016, se reforma el artículo 72
Y se pone que podrán aplicar lo dispuesto en el capítulo 7, que es de los coordinados, las personas que se dediquen exclusivamente al autotransporte terrestre, de carga o de pasajeros. ¿Y qué se entiende que te dediques exclusivamente a ello? Que cuando menos el 90% del total de tus ingresos provenga de esa actividad. Entonces, a partir del 2016, ya se permite por ley que los dedicados al autotransporte estén tributando en el capítulo 7, que es de los coordinados. Siguiente modificación, pues tenemos al capítulo 8. El capítulo 8 es de los agapes, el sector más querido por el fisco. ¿Y por qué digo más querido? Porque ellos tienen una exención muy grande en cuanto a los ingresos exentos y todavía una reducción adicional. Por ejemplo, las personas físicas que se dedican al sector primario, ellos en estricto sentido, al ser personas físicas, deben de tributar en el título 4. Pero aquí hay una excepción. Si ellos, mínimo el 90% de los ingresos proviene de agapes, no tributan en el título 4, tributan en el título 2. Entonces, el título 2 no solamente es para personas morales, también pueden tributar allá las personas físicas. Y en el caso específico, es en el sector de los agapes. Agapes, entonces, con el 90% de ingresos provenientes de esta actividad, deberán tributar en el sector, en el capítulo 8 del título 2. ¿Qué beneficio tienen? Bueno, tratándose de personas físicas, tienen hasta 40 veces el salario mínimo elevado al año, exento. Imagínate, estamos hablando aproximadamente como de 1.020.000 y tantos. 70 por 365 por 40, 1.022.000 son exentos para personas físicas. Y luego le dicen, si te excedes de estos ingresos, pues ya me vas a pagar impuestos normalitos. Pero vas a calcular tu impuesto. Y si de tu impuesto te dieron a pagar 100,000 pesos, redúcete un 40% y ya solamente págame el 60% del impuesto determinado después de unos ingresos exentos de 1.022.000. ¿Cómo ven? Es un muy buen sector que tiene ingresos exentos y aparte reducción. Y ellos tienen una resolución adicional que es la resolución de facilidades administrativas, en donde le permiten deducir hasta un 10% del total de sus ingresos y que no tengan los comprobantes fiscales. Claro, todo está registrado, pero no le piden como tal el requisito del 29 y 29A del Código Fiscal. Allá le dijeron, tú no te preocupes respecto de CFDIs, te voy a dar oportunidad hasta un 10% de tus ingresos que no los tengas, con una limitante de 800,000 pesos. Entonces, imagínate, tiene beneficios en comprobantes, tiene beneficios en ingresos exentos, tiene beneficios en reducción del impuesto determinado. Y la pregunta que siempre me hago es, ¿y por qué muchos de agape no están tributando? ¿Ok? Ahora, en el caso de las personas morales que están tributando acá en el agape, ellos su reducción es de 20 veces el salario mínimo por cada socio, con una limitante de 200 veces, es decir, con una limitante en ingresos exentos hasta de por 10 socios. Y la reducción que ellos tienen es de un 30%. Igual. Entonces, exención por cada socio, 511,000 pesos. Sobre el remanente se calcula el impuesto y a ese impuesto determinado redúcele un 30%. Entonces, el beneficio que tiene
este sector es muy bueno, y adicional las reglas de facilidades administrativas. Entonces, pues vamos a explotar este régimen y compartir esa información con quienes definitivamente se dedican a ello. Vamos a ver acá preguntas. Bueno, preguntas hasta el momento ¿tienen? Rodolfo, ni escriben ni dan CFDI, por lo general dicen que es por miedo a las autoridades. Exacto, Rodolfo, ese es el pensar de estas personas, pero su temor es que vamos a pagar muchos impuestos y lo que menos queremos es pagar. Pues es que no te sabes la información completa, ¿sí? Entonces, pues vamos a transmitírselos y vamos a contribuir a que haya una cultura contributiva. Entonces, pues tienen muchos beneficios, vamos a aprovecharlos. Se adiciona un 74A en donde se le dice: las personas físicas que obtengan ingresos por actividades de agapes y que representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, sin incluir todos los activos, y que además no rebasen 8 veces el salario mínimo, no pagarán el impuesto hasta por el ejercicio, por un salario mínimo. ¿Qué es esto? Primero, para que puedas estar aquí, en ese 74A, no debes de haber rebasado 8 veces el salario mínimo elevado al año. Es decir, para el 2015, que estés abajo de los 204,000. Recuerden que esta modificación viene para el 2016, pero ahorita para referencia. Primero, para que puedas estar en el 74A, debes de estar en unos ingresos inferiores a 204,000 pesos. Ahora, si ya estás en el primer supuesto y luego te dice, y que cuando menos el 25% de tus ingresos provengan del agape, quiere decir que mínimo 51,000 pesos deben de pertenecer al agape, vas a tener una exención de un salario mínimo. No vas a pagar el impuesto por un salario mínimo elevado al año. Estamos hablando de 25,000 pesos. Recuerda que acá en materia de planeación fiscal, que básicamente nos dedicamos a la optimización del tributo, no quiere decir que meramente dejes de pagar todo el impuesto. Trata de aprovechar estos espacios, esta oportunidad que te dan de que pues, mínimo 25,000 pesos para una persona que tiene de ingresos 205,000, 204,000, son muy buenos. Entonces, pues vamos a aprovecharlo. Pregunta: una persona de agape tiene sus ingresos del 80% de ingresos por agape y un 20% de ingresos por comercio. ¿En dónde debe de tributar? 80% de agape, 20% de actividad de comercio. Ingresos vamos a ponerle, si quieres, 1,000,000. 800 del agape, 200 de la actividad empresarial, actividad de comercio. ¿En dónde debería tributar? ¿Qué opinan? Paco, ¿de dónde nos escuchas? Manuel. IVT, ya no nos dijiste dónde eres. Leti, deben de tributar en el agape. Ok, a ver quién más. Celia, ¿de dónde nos escuchas? Carlos, ¿de dónde nos escuchas? ¿Qué opinan? ¿En dónde debe de tributar? 80% el sector agape y 20% actividad de comercio. Maricruz, en el agape. Ok, uno más. ¿Quién más? ¿Quién más dice en dónde? Ramón, Alba, Sandra, Gildardo, Areli, ¿en dónde debe de tributar? Leti nos dice que en el agape, Maricruz nos dice que en el agape, Gustavo también en el agape. Entonces, por mayoría de votos, pues nos vamos al agape.
Pues, ¿qué creen, señores? Que no. No, ¿por qué? Porque para que puedas estar acá en el agape, debes de tener como mínimo el 90% de ingresos. Y les dije que en nuestro ejemplo es el 80%. Entonces, no podrán tributar en el agape. Oye, pero me acabas de decir que hay un 74A, en donde me dijo que si un 25% sí está de estos, el total del 25%, el 25% del total de mis ingresos es de agape, sí puedo tributar acá. Sí, con la limitante de los 8 veces el salario mínimo, es decir, ingresos máximos de 204,000. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, tú no puedes ser agape, no puedes estar tributando en el capítulo 8 del título segundo. Entonces, ¿en dónde? Si no puedo tributar allá, ¿en dónde estaría tributando? ¿Qué opinan? Actividad empresarial, es decir, en el capítulo 2 del título cuarto. Y ya ahí veo si cumplo requisitos para poder tributar en la sección 2. Recuerden que de entrada me voy a la sección 1, pero puedo optar, si estimo que mis ingresos son menores a 2 millones, si no soy socio, si todos los requisitos que me pide, podría optar por tributar en la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto. ¿Ok? Entonces, para que comencemos a identificar esta parte, porque si tú tienes a una persona que totalmente se dedica a la agricultura, señores, no puede tributar en el título cuarto, tendría que tributar en el título segundo, capítulo 8. Hay que tener cuidado con ello. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay de reforma? Viene allá para CUFIN respecto de de energía renovable, las nuevas declaraciones informativas. Muy interesante la reforma al artículo 93, fracción 19. Más despacio, Gildardo. De nuevo, a ver, no te entendí. Bueno, nos vamos con el 93. ¿Qué pasó en el 93? Recordemos que en el 93 tenemos los ingresos que no pagan impuesto y de acuerdo a Gildardo, porque se limita por ser del sector primario. De nuevo, más despacio, porque se limita. Uy, Gildardo, no te entendí. O sea, a ver, por favor, replantea tu pregunta, porque no la entendí. ¿Habrá que? Porque se limita por ser sector primario, habrá que... No, ¿puedes replantear tu pregunta, Gildardo, para poderla responder? No puede ser agape si es del sector primario, eso es lo que comentó. Sí, si es totalmente de la agricultura, va a tributar en el agape. Pero si no cumple con el 90% de ingresos, no podrá tributar ahí. Tendrá que irse al título cuarto. Ahora, si estás abajo de los 204,000 y mínimo el 25% de tus ingresos proviene del agape, sí podrás tributar allá, con la exención un salario mínimo, los 25,000 pesos, muy buenos. Hay que aprovecharlo. Ok, perfecto, Gildardo. 93. No pagarán el impuesto. Tienen todas tus fracciones. La reforma es a la fracción 19, inciso A. Recordemos que para la venta de enajenación en casa habitación, hasta el año 2015
para que sea exento debes de cumplir con cierto tiempo entre venta y venta. Es decir, si hace 3 años vendiste una casa y hoy la vuelves a vender otra casa, no es exento para el 2015, porque allá te pide un requisito de que no hayas enajenado durante los últimos 5 años. La reforma a ese inciso A de la fracción 19 es que ahora solamente nos pide 3 años. ¿Ok? ¿Y qué es lo que debes de hacer? Solamente decir bajo protesta, manifestar bajo protesta, decir verdad, que no has enajenado una casa habitación en los últimos 3 años. ¿Y esto ante quién? Pues ante el fedatario público que protocolices esta operación. Ok, nos vamos con el 111, reformas al 111. ¿Qué es RIF? RIF tiene 111, 112 y 113. ¿Y qué tenemos de novedad por acá? Básicamente lo que se adicionó es lo que ya venía en la resolución miscelánea respecto de las personas que sí podrían tributar en el RIF, como es integrantes de personas morales, siempre y cuando no recibas o no tengas ningún beneficio de ellos. También quienes sean socios o integrantes de asociaciones deportivas que estén tributando en el título 2, pero igual, siempre y cuando no recibas. Y por último, la vinculación entre cónyuges, sí pueden estar tributando en el RIF, siempre y cuando no haya una relación comercial o una influencia de negocio. Ojo allá, porque la parte de la vinculación la siguen tocando. Y recuerda que en vinculación, ¿qué son los de la familia? ¿Y qué se entiende los integrantes de la familia? Cónyuge, hijos, y aquí si te das cuenta en los hijos, no dieron apertura. Entonces, en estricto sentido, el hijo y el papá no pueden estar en el RIF, o es uno o es otro. Desde mi punto de vista, está excedida esta disposición fiscal, porque atendiendo al quinto constitucional, pues me estás limitando. Entonces, sí transgrede. La única forma que hicieron es dan apertura a los cónyuges, pero solamente a ellos, y la familia no solamente es ahí. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Nada más, no considero excedido, pero sí debes de manifestárselo a tu cliente. Ahora, ¿qué más hay de modificación? Tenemos hasta el año 2015, no teníamos una fecha de cuándo debemos de pagar PTU. A ver, Adriana, del DF, ¿cuándo debemos de pagar PTU con el RIF? Si en el 2014 uno de sus clientes tuvo utilidades, tiene trabajadores, ¿cuándo debió haber pagado su PTU del 2014 en 2015? A ver, Adriana, Antonio, Arnulfo, Chema, ¿qué dicen? ¿Cuándo debimos de haber pagado? En febrero se pagó Areli, del 2015. ¿Por qué la pagamos en febrero? A ver, platíqueme. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomó esa decisión? Les comento, el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que debemos de pagar PTU a más tardar dentro de los 60 días siguientes en que deba pagarse la declaración anual. Entonces, pues estamos en el entendido de que si una persona moral presenta su declaración anual dentro de los 3 meses siguientes, a partir de esos 3 meses comienza a computar sus 60 días. Fecha límite para pago de PTU para personas morales, 30 de mayo del año.
físicas. Si estamos obligados a presentar declaración anual, que la presentamos dentro de los meses siguientes, es decir, fecha límite 30 de abril, tendríamos fecha límite para pago de PTU 30 de junio. ¿Ok? Y entonces el RIF, ¿cuándo iba a pagar? Vamos a ver, Areli en febrero, Areli 60 días después de la última declaración por ser definitivas. Así es como lo pagó Areli. A más tardar el 3 de marzo o 2 de marzo. Ok. A ver, acá nos dice Leti, en mayo y junio. En el entendido, Leti, que sería con la explicación que le di, 60 días siguientes a la fecha, pero ojo, el RIF no tiene obligación de declaración anual. Entonces, ¿por qué nos fuimos con la fecha de las IVT? Revélate, IVT, ¿quién eres? Ya dinos, no te mantengas en el anonimato. En mayo, ¿por qué sería en mayo? Adriana, 60 días después de la declaración anual, pero como no tienen anual, es en junio. O sea, por analogía lo aplicaríamos, entiendo, Adriana. Areli, 60 días después de la declaración por ser definitivas. De la última declaración. ¿Cuándo presentamos la última declaración, Areli? Gildardo, en mayo. ¿Por qué en mayo, Gildardo? Mayer, en mayo. ¿Por qué en mayo? Areli, a más tardar el 3 de marzo o 2 de marzo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? Leti, 30 de mayo, personas morales, ¿sí? Leti, 20 de junio, personas físicas. Areli, así lo pagué y solo si el RIF y solo si es RIF puro. Un RIF puro, Areli. O sea, te refieres que únicamente obtengan actividades por. ¿A eso te refieres con el? ¿O cuáles son los RIF impuros? A ver. Hay que llevarlos a una limpia. Areli, ¿cuáles son los RIF impuros? A ver, platícanos. IVT sería a principios de marzo. Gildardo, siguiente a la fecha en que deba presentar su declaración, promulgación debería ser a más tardar en junio. Ok. Bueno, pues precisamente aquí tenemos todos, pues varias percepciones, ¿no? Oye, pues debo de pagarlo por analogía, porque así se viene aplicando con las demás personas físicas. Pues si ellos presentan su declaración en abril, tienen 60 días. Yo, al ser también persona física, pero al no presentar declaración anual y no darme una fecha, pues entendería que me voy también hasta junio. Tuvimos ese problema en 2014. Y de hecho nosotros hicimos la consulta con Secretaría de Trabajo y Previsión Social y pues igual nos dijeron que se iba con la otra. Hoy ya reformaron el 111 y te dicen que se deberá pagar en los 60 días siguientes aquel en que debas presentar tu última declaración, tu sexto bimestre. Entonces damos por entendido que mi sexto bimestre lo presento noviembre y diciembre, lo presento a más tardar de acuerdo a ley al día 17 de enero. De acuerdo a resolución miscelánea, tienes todo el mes. Entonces, estamos hablando de que tu obligación sería a partir del 1 de febrero, ahí están tus 60 días. Estarías pagando a más tardar, de acuerdo a resolución miscelánea, el 30 de marzo del año siguiente. Y ojo, hay que tener cuidado ahí, porque si no viene ese beneficio, tendríamos que pagar nuestra PTU a más tardar el día 19 de marzo. ¿Ok? Porque nos están dando la fecha de que sea los 60 días siguientes aquel en que corresponda la declaración del sexto bimestre. Para que lo tengamos en cuenta. Arreglen los que tienen que acumular otros ingresos. Perdón, el pago del RIF es 60 días después de la declaración definitiva. Estaba confundiendo los 60 días después de que presenté el último bimestre. Sí,
Entonces, la fecha será 60 días después en que se presenta el sexto bimestre. A partir de ahí, ya debes de pagar tú, dentro de esos 60 días vas a pagar tu PTU. Ahora, hay algo que no me gusta, no sé si ya vieron la forma de determinación de PTU. Adriana, sí, porque menciona persona física y nos vamos con fecha del anual por conteo. Pero lo pagué en febrero. Está bien, Arely. Lo pagaste antes. Está bien. Nada más no teníamos en 2014 y 2015, pues no sabíamos en qué fecha se pagaba, ¿no? Por analogía nos íbamos con las demás personas físicas, pero hoy ya nos dijeron cuándo se considera el cómputo. Será a partir de la fecha en que deba presentar el bimestre. ¿Cómo determinamos PTU? En RIF me causa ruido, porque imaginemos que está en todo 2015, 6 bimestres, y en los primeros 5 bimestres tuvo una utilidad de 10,000 pesos por bimestre. Quiere decir que al quinto bimestre yo tengo una utilidad acumulada de 50,000. Ahora, en el sexto bimestre, pues esos 50,000 los reinvierto en mi negocio, me lleno de mercancía. ¿Qué me provoca? Unos ingresos menores a deducciones. Normalmente conocemos con los otros regímenes como pérdidas fiscales. Así lo conocemos allá. Para efectos de RIF no existen pérdidas fiscales, existen ingresos menores a deducciones, lo que se convierte en una deducción para los siguientes bimestres. Ojo, acá al no tratarse de pérdidas no las podemos actualizar. Bueno, entonces tengo mis primeros 5 bimestres, una utilidad de 10,000 cada uno, y todo lo invierto en mercancía bimestre, lo que entonces me provoca una utilidad, una pérdida, ¿no? Por llamarla así, unos ingresos menores a deducciones. ¿Y qué te dice el 111 para determinar PTU? Nos dice, bueno, para efectos de la PTU a que estás obligado de acuerdo al 123 constitucional, allá te dice que vas a pagar de acuerdo a una base gravable, a una renta gravable. Bueno, para efectos de PTU, será la utilidad que resulte respecto de la suma de todas las utilidades fiscales. Ojo, todas las utilidades fiscales. Entonces, quiere decir que voy a pagar PTU, de acuerdo al ejemplo que les puse, de 50,000, o no tengo PTU. ¿Qué opinan? Areli, en 2015 estuvo esa laguna. En RIF está horrible el cálculo de PTU, pues solamente permite utilidades y no pérdidas, así como está redactado. Así es, Areli. Imagínense, de acuerdo a cómo está la ley, con el ejemplo que les estoy poniendo, vamos a pagar PTU por 50,000. Oye, pero ya no los tengo. Los metí en mercancía. Pues ni modo. Pagas PTU sobre 50. Así está la ley, señores. Es pésima esa redacción, pero en estricto sentido así deberíamos de aplicarlo. Maricruz, disculpen, entonces la PTU los RIF la debe presentar en marzo o en junio. A partir, bueno, de acuerdo a la reforma, ya que nos vienen explicando cómo va a ser, es 60 días después en que debas presentar tu declaración, tu sexto bimestre. Entonces tendrías que pagar en febrero o marzo, Maricruz. Areli, yo sí apliqué pérdidas después de ponerlo en la mesa con el contribuyente porque esos RIF se ven muy castigados con ese cálculo. Sí, Areli, nada más, pues está bien, ¿no? Digo, ya lo hiciste. Pero en estricto sentido, así no va. Claro, ya que decida el contribuyente, y la verdad es que yo lo veo también muy defendible por el efecto de que no se considera, esto es tu renta gravable. ¿Sí? Entonces,
pues en ese aspecto sí efectivamente se ven castigados, como tú lo comentas, Arely. Bueno, entonces para efectos de PTU, pues ese sería, sumas todas las utilidades. Considero también, al igual que Arely, que debíamos disminuir esos ingresos inferiores a deducciones, las comúnmente llamadas pérdidas fiscales, pero para efectos de RIF no existe ese término. ¿Qué más tenemos? Ya nos pusieron limitantes en el RIF respecto de las gasolinas. Les encargo que estudien la sección primera y la comparen con la sección segunda del capítulo 2 del título cuarto. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en la sección primera nos pone muchas reglas para deducciones y muchas otras nos remite a la sección primera del capítulo segundo del título cuarto. Nos remite mucho, dice, ve a ver lo que te dice el 27, ve a ver lo que te dice el 28. Entonces ya me está remitiendo, me está hilando totalmente con esas deducciones. Al RIF no le hicieron eso. Por lo tanto, en estricto sentido, no le aplican. Oye, pero es que dice las deducciones de esta ley, sí, nada más dime cuándo me remitiste para allá. Entonces, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no le aplicaba la limitante en las gasolinas. Oye, es que la debes de pagar con algún medio financiero. Pues nada más dime para RIF en donde dice. Nada más mencióname el artículo en donde me remite. Pues no lo hay. Tan es así que sacaron una regla miscelánea y dijeron, no te preocupes, tú la puedes pagar si quieres en efectivo, con la limitante de los 2,000. Bueno, y nada más dime también en dónde dice que me vas a limitar. Les dejo ahí limitante de los 2,000 hasta el 2015, que suben a 5,000 para a partir del 2016, solamente le es aplicable a compras e inversiones, solamente a ellas dos. ¿Ok? También nos ponen allá, tratándose de operaciones con público en general, recordemos que la resolución miscelánea nos dice que debemos de darle una notita siempre y cuando sea superior a 100 pesos. Ya en la fracción cuarta del 112 le ponen 250 pesos. Y bueno, formas de salirte. Pues que si te tardas, antes era 5 declaraciones no consecutivas en 6 años, hoy solamente serán 3. Y continúa complicándose el RIF. Bueno, pues este tema de reformas fiscales pues da mucho de qué hablar. Nada más les pongo ahí en la mesa la ampliación de deducciones personales. Al RIF ya le permiten tributar con arrendamiento. Y en código fiscal pues traemos, ahora sí se considera la contabilidad electrónica una norma perfecta. Antes le faltaba la sanción y después de haberlo pedido con tanto anhelo, con tanta ansia que decíamos, es que es una norma imperfecta y por favor hasta que no me lo pongan no la voy a considerar obligatoria, pues señores, su deseo les ha sido concedido. Se ha modificado el artículo 81 y 82 del Código Fiscal para estipular el envío de la contabilidad. Si no la manda, se considera una infracción y por lo tanto te harás acreedor a una multa de 5 a 15,000 pesos. ¿Vale? Pues ahí se los dejo, señores. Yo quisiera seguir aquí hablando con ustedes, pero pues el tiempo se ha agotado. Les agradezco mucho. A ver, Arely, nada más. Y más si los RIF empiezan con este régimen, no pudieron hacer deducciones de todo. Por falta de costumbre, requisitos. Si eso eleva su base gravable, por los no deducibles. Aunque para RIF no dice lo de pago con tarjeta de gasolinas. Yo fui acostumbrado a los RIF para pagar con medios bancarios. Sí, claro. Todos estos beneficios que tiene el RIF, pues no es hablarlo así tan libre con los clientes. ¿Por qué? Porque ahorita empiezas a darle alas y luego para que los recuperes. Se empiezan a malear y ya no los recuperaste. Entonces, pues no seamos tan abiertos en ese aspecto, ¿no? Solamente son opciones que tenemos. Bueno,
Pues, estimados amigos, les agradezco mucho la atención, la oportunidad que me permiten de estar aquí frente a ustedes. Les repito, soy Javier Elí, los saludo desde Toluca, Estado de México. Un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana y seguimos en contacto. Un abrazo a todos, cuídense. Hasta luego.